el Bueno, hospedador de esto. a ver. Bueno, aparentemente estamos grabando, así que arrancamos, ¿no? Entonces, el primer tema para presentarles hoy brevemente, antes de la lectura, y para esto tienen el texto de Anderson Levitt para leer, es hablar de la escuela, la escolarización, un término más exacto, en la perspectiva más global. Entonces, vamos primero a decir que una cosa que es constatable para todos nosotros ahora es que en todo el mundo existen las escuelas con el formato occidental y la difusión de esto llega a todo el mundo. No hay países que no tengan escuelas prácticamente como esta, lo cual no quiere decir que las cosas estén funcionando bien o que sean deseables o, o que no haya problemas, pero sí lo que tenemos es entonces que en todo el mundo el formato de la escuela occidental es el que está presente y ocupa buena parte de la niñez. Entonces, hablamos de dos momentos acá. El momento primero, que es una génesis más larga del siglo XII hasta el XVI, o podríamos decir hasta el XVIII, animándonos, tiene que ver así con el desarrollo de una nueva forma de enseñanza, primero en las universidades medievales, después de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Eh, Nosotros podemos ver también cómo se extiende a la niñez y otro tipo de enseñanza. Y esa va a ser nuestra unidad 2, dicho sea de paso. La unidad 1, en la que nos estamos metiendo ahora, tiene que ver con intentar definir la pedagogía y cuál es su área de estudio y su interés. Y en esa génesis larga, bueno, hay un proceso como más autónomo, donde se van gestando instituciones, formas de enseñar, contenidos, toda una serie de cosas, pero después del siglo XVIII en adelante, lo que nosotros vamos a ver es la aparición de los estados nacionales modernos, y esos estados nacionales modernos están acompañados de los sistemas educativos, es decir, a la par que se crean esos estados, crean los sistemas educativos con la intención de formar a los ciudadanos de estos nuevos estados, de consolidar las nacionalidades que tenían un cierto grado de artificialidad en ese momento. También lo que vemos es cómo preparar a la gente para los nuevos regímenes políticos y económicos. Y esta expansión, perdón, este proceso del siglo XVIII en adelante, Anderson va a proponer, junto con muchos historiadores de educación, que se da en tres olas, ¿no? Una primera que implica la consolidación y desarrollo de esto en Europa y en Estados Unidos. Una segunda ola donde hay una expansión además a otros países, territorios, a las colonias, ex colonias, y hay una casi universalización en los países centrales y mayor cobertura. Y después de la segunda mitad del siglo XX, lo que tenemos es una expansión mucho más acelerada, porque todo eso que yo les contaba antes implicaba las cantidades más chicas de la población mundial. En la segunda mitad del siglo XX, cuando las escuelas alcancen al resto de la población mundial, sobre todo en regiones como América Latina, África, en sudeste asiático, bueno, en Asia en general, sudeste asiático, lo que vamos a tener es que las escuelas crecen muchísimo más. Y este crecimiento se da de dos maneras, o lo podemos caracterizar rápidamente de dos maneras. Por un lado, horizontal, es decir, una cosa expansiva, como yo le decía, dentro de los territorios, hacia nuevos territorios, primero países centrales, después países periféricos, colonias. Dentro de cada país también se va extendiendo hasta ubicar no solo quedarse en las zonas urbanas, sino alcanzar las suburbanas, las rurales. También esta educación que tenía una cierta limitación por grupo social al que pertenecían las personas, se va ampliando hasta incluir a los niños de todas las clases sociales, de manera desigual, ¿no? Que esto lo vamos a aclarar muchas veces. Y además de todo eso, va a haber un desarrollo vertical. La educación primaria se va a masificar en todo el mundo, con matices, lo vamos a hablar en un momento, se va a llegar a universalizar en los países centrales,
Y con esa universalización va a venir también una ampliación muy grande de la educación media, que se va también a masificar en muchos lugares del mundo y a universalizar en varios de ellos, y también la educación superior tiene un desarrollo muy grande, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Para que se den una idea, en el volumen que representa esto en la vida social, había leído hace unos años un dato muy interesante: la educación superior, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, es decir, como un sector productivo de la sociedad, superó ya a la industria automotriz en el mundo. Es decir, hay más plata en relación a las universidades en el mundo que en relación a los autos. Con la salvedad además que el sector automotriz, por ejemplo, ya tocó un techo de desarrollo en el mundo, no va a haber mucho más autos de los que hay ahora, en cambio la educación superior sigue expandiéndose. Estamos hablando de segmentos muy grandes de la vida social. Y cuando se da esta expansión en el mundo, se da en los casos donde existían otro tipo de instituciones con ciertos aspectos sistemáticos o formales. Esas otras escuelas se van o se desplazan o dejan de existir, o conviven y se convierten en menos numerosas, ¿no? Hay ejemplos de redes escolares tradicionales en Japón y en China que desaparecen, y en el mundo islámico las madrasas, que son las escuelas, bueno, madrasas es la palabra genérica para escuela, pero que son las escuelas, lo que nosotros conocemos como escuelas coránicas, que tienen un desarrollo muy interesante, similar al del sistema educativo occidental, coexisten, pero bueno, no tuvieron la expansión y se fueron reduciendo, versus las escuelas con el formato occidental que están ahora, como se llama, como decía al principio, ¿no? Omnipresente. Aún las sociedades musulmanas que tenían su propio sistema educativo, hoy hay más escuelas comunes, por decirlo de una manera, que escuelas coránicas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me hacen una seña? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es una cosa, antes de pasar a la diapositiva que sigue, que es fácilmente constatable y la historia nos muestra que es así. La escuela llegó para quedarse, ganó, ocupó todo el mundo y tiene estos momentos, ¿no? Un momento de génesis largo, que nosotros vamos a ver en la unidad 2, un momento del desarrollo de los sistemas educativos, que vamos a ver en la unidad 3, y desde entonces la escuela convive con otras cosas que aparecieron después, hubo alternativas, desafíos, etcétera, pero la escuela no se fue y la seguimos teniendo. Y en momentos como este nos damos cuenta cuánto extrañamos la escuela, sobre todo los que tenemos hijos, nos damos cuenta que es bastante difícil la vida adulta sin escuela. Bien, ¿qué cosas nosotros podemos ver en esta escuela occidental que se globalizó, que tienen como similares? Una cosa es que en todos los países están a cargo o supervisadas por el Estado. Todos los países del mundo tienen sistemas estatales de educación. La mayor parte de la casi totalidad de los países del mundo tienen además la coexistencia con sistemas privados autorizados dentro de eso, pero también con supervisión del Estado, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? Corea del Norte, Cuba, digamos, ¿no? Hay muchos países que no tengan sistemas educativos privados, pero así todo el volumen más grande es el de los sistemas educativos públicos. Las estructuras, yo, perdón que estoy pasando así, pero a la vez tengo que admitir a la gente que está esperando. Bien. Entonces, las estructuras de estos sistemas educativos tienen bastante similitud entre sí. Los ciclos están en general repartidos en 2 o 3 ciclos, con primaria y secundaria, o una primera secundaria y otra segunda, y después la educación superior. La extensión de los años también se ha vuelto muy homogénea en todo el mundo, hablando entre los 6 y 7 años según el continente, el nivel básico o primario. Las edades formales para el ingreso, es decir, cuando se supone que pueden ingresar, no cuando lo hacen en realidad, pero sí cuando se suponen, también están estandarizadas en torno a los 6 o 7 años, y en muchísimos países existe la obligatoriedad para asistir, lograda a veces sí, a veces no.
no quiere decir obviamente que esté completamente lograda. Otro de las cosas que podemos ver es que suelen tener un funcionamiento similar, un grupo de alumnos numerosos a cargo de un docente. Según el país puede variar de 8, 15 personas hasta 40, 50 y 100. ¿No? Tiene que ver con la estructura de los países, pero también con la tradición que tienen ellos. Por ejemplo, aún en escuelas infantiles, Anderson contaba cómo en Japón los grupos son numerosos porque entienden los docentes que los chicos tienen que ser autónomos y no estar dependiendo de ellos, y entonces el grupo chico favorece demasiado la interacción con el docente y el grupo grande hace que los alumnos se arreglen solos según la concepción japonesa. Otra de las cosas que hay en común es la exposición en las escuelas a una lengua a veces nacional o internacional, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? En el proceso de génesis de los sistemas educativos había una variedad lingüística mucho más grande que la actual. Y una de las cosas que hacían las escuelas era unificar la cultura en torno a ideas de nacionalidad más fijas, y esas implicaban que en un país donde se hablaban 4 o 5 lenguas, una pasaba a ser la lengua nacional, y estaba estandarizada, y la otra pasaba a ser, las otras pasaban a llamarse dialectos, y esa lengua nacional estaba relacionada con la alta cultura. Y en los países que fueron objeto de colonización, además tenemos la convivencia de las lenguas autóctonas con la lengua de los colonizadores, que también en el sistema educativo lo más común era que apareciera esta segunda. De todas maneras, lo que sí vemos es que esa reducción de la variedad lingüística que hay a partir del siglo XIX, hoy se da en que tenemos la existencia de algunos idiomas con una cantidad gigantesca de hablantes. Nosotros en el español estamos ahí casi empatados. Según una manera de medirlo, es el segundo idioma de la humanidad, según otra manera de medirlo es el tercero, o el primer idioma es el chino, después seguimos español e inglés, según cómo se mida uno o el otro, y básicamente los hablantes de español y los hablantes de inglés somos hablantes en territorios que fueron colonizados, ¿no? No eran lugares que tuvieran el español o el inglés como lengua autóctona. De todas maneras, bueno, son expuestos a esto, pero no solamente a la lengua. Los niños cuando van a la escuela se les presenta una realidad, un mundo que es bastante más amplio que el que ellos tenían tradicionalmente contacto. No sé, bueno, hay mucha gente que está haciendo, cuando estudió didáctica, no acá todavía con Damián, sino en los profesorados, se acuerdan que hay como una especie de texto, de un principio casi como, a ver cómo decirlo, perdón. Un principio práctico de la didáctica que, que hay que ir de lo cercano a lo lejano. ¿Te acuerdan haber estudiado eso cuando estudiaban didáctica, que se los contaran? Sí, bueno, por ejemplo, Camilleri cuestionaba mucho esto, porque decía, ¿qué es lo cercano hoy para un niño y qué es lo lejano? ¿No? Si yo pienso, el barrio es cercano, uno sale a la calle y no sabe cuáles son los árboles que tienen ahí plantados. No sé cuántos años viví yo sin saber los nombres de los árboles, por ejemplo, cosas así. Uno podría pensar como lo cercano. En cambio, un chico le puede preguntar de una ciudad en Estados Unidos, le puede preguntar de los dinosaurios, que es algo lejano en el tiempo, o de cualquier otra cosa, y eso es mucho más familiar que lo que tiene en su entorno, ¿no? Esto pasa también a partir de la escolaridad. Somos expuestos desde chicos a una cultura que es mucho más amplia que la que hubiéramos tenido en contacto en una sociedad más tradicional y más cerrada. Bueno, esto tiene que ver también con el punto siguiente, ¿no? El acceso a los libros y la cultura letrada. Hay mucha investigación sobre los efectos cognitivos que tiene la alfabetización, cómo reestructura profundamente el conocimiento, y pensemos que
los libros y la cultura letrada, para una parte muy grande, un territorio muy grande de la humanidad, tiene una inserción bastante reciente, ¿no? No había tanta escritura en muchísimos lugares, y la escritura no era algo disponible a todas las personas, y bueno, hoy sigue sin serlo, obviamente, pero lo que tenemos es una cultura con lo cual nos podemos relacionar de otra manera, y que tiene una dimensión mucho más grande que la oral, ¿no? Piensen que las cosas que uno aprende porque se las contó otro tienen un cierto límite comparado a las que uno puede aprender porque accede leyendo, ¿no? Todo esto se consolida del siglo XVIII en adelante en lo que se llama en inglés el currículum de las 3 R. Las 3 R vendrían a ser en inglés lectura, escritura y aritmética, sacándole la A, aritmética, ¿no? Ese currículum de las 3 R es una de las patas fundamentales del currículum escolar en todo el mundo, ¿no? ¿Para qué vamos a la escuela y cuál es el éxito de la escuela básico? Que salgamos leyendo, escribiendo y pudiendo hacer cálculos. La otra pata que no está en las 3 R es todo lo que yo les contaba antes de los contenidos nacionalistas, ¿no? La historia de un país, la lengua, la cultura, etcétera, eso también está en todos los currículos. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, lo podemos mirar de una manera más superficial o de una manera más profunda. En la manera superficial parecería haber en principio bastante similitud en las escuelas en todo el mundo. Pero si yo vuelvo sobre, bueno, salvo el primero del supervisado por el Estado, si yo vuelvo sobre todos los otros puntos, podemos darnos cuenta enseguida, aún en la mirada más superficial, perdón, que les decía, aún en la mirada más superficial nosotros podemos ver que no son iguales todos los países. Bueno, como yo les decía, las estructuras pueden parecer similares, pero no quiere decir que, por ejemplo, esto de la obligatoriedad o no, que los chicos accedan o no, que vayan a la edad que se espera, o hay muchos lugares del mundo donde no existe esta idea de se empieza a los 6 años. Los chicos empiezan a ir a la escuela en el momento en que están los padres en condiciones de enviarlos, y la duración de la escolaridad también es muy variable. No por lo que está reglamentado, sino porque hay chicos que asisten una buena cantidad de años, otros mucho tiempo, otros que van meses, otros que van muy discontinuados. Entonces, ahí ya estamos viendo que, por más que los papeles planteen una educación con un cierto formato, esto no es accesible para todo el mundo, ¿no? Y para tomar un ejemplo cercano de esto, acá en educación media, que se pelea tanto la retención de los chicos en la escuela, vieron que la deserción no es un fenómeno que se da de un día para el otro, no es que la mayoría de los chicos no desaparecen un día y no vuelven nunca más a la escuela. Empiezan a faltar por una cosa, por otra, se quedan con una materia, con otra, y de repente ellos mismos llega un momento en que se dan cuenta que hace tanto que no fueron, que ya cuesta de más volver que dejar de ir, ¿no? Entonces ahí lo vemos como aún nosotros, que podemos tener tal vez sistemas de información mejores, que contamos con más conocimiento, con una escolaridad más amplia y demás, nos cuesta poder identificar cómo se dan los procesos en la realidad. Ah, perdón, me pasé de diapositiva. Cada vez que hago clic para aceptar a alguien, pasa a la diapositiva siguiente, por eso estoy yendo y volviendo. Esto de los grupos numerosos a cargo de un docente también, ¿no? Como le decía en el ejemplo de Japón, varían muchísimo según el territorio, cuántos chicos están a cargo de ese docente. ¿Qué pasa con la lengua internacional o la lengua nacional que se propone? Sí, la enseñanza suele estar en eso, pero tenemos muchas experiencias de enseñanza en las lenguas no oficiales, o bilingüe, o bicultural. Entonces también varía según lo que haya pasado con la historia de ese país. El acceso a los libros, o podríamos decir hoy a los recursos para estudiar, es muy desigual según los países. Y dentro de los países, nosotros estamos viendo hoy en carne propia que el acceso a la escuela en este momento está totalmente desestructurado, ¿no? Uno puede tomar en este momento escuelas de élite que tienen la misma continuidad escolar y los chicos están teniendo la misma cantidad de horas de clase. Yo hasta vi una escuela bilingüe que estaba dando ahora la preparación física para hockey, lo hacían las chicas frente a la cámara con la profesora de educación física dándole
dando la indicación, hasta que tenemos escuelas donde todavía estamos rastreando a los pibes, ver si conseguimos algún dato, ver si los podemos contactar. No sé, en primaria, mandarle instrucciones a los padres que tampoco la pueden leer y comprender, bueno, con una variedad muy grande. Pero esto a nivel de países se ve mucho más, ¿no? Hay países donde no está garantizado un libro por chico en la escuela, y otros países que tienen una computadora por chico de manera permanente, ¿no? Entonces, ese acceso es distinto. El currículum también, si bien estas 3R no dejaron de existir nunca, hubo olas de reforma curriculares donde hay países que están mucho más avanzados y trabajando una serie de competencias mucho más complejas que las de las 3R, y otros países donde todavía lograr una alfabetización que sea permanente y que llegue hasta la edad adulta es un desafío sin conseguir. Ahí vemos mucha heterogeneidad, aún desde lo superficial, pero hay otras hipótesis que son más interesantes. Por ejemplo, hay uno de los teóricos más importantes de la educación comparada, que es vietnamita, se llama Le Tan Coy. Y Le Tan Coy y bueno, un discípulo de él, Pampanini, plantean que más allá de lo superficial de las escuelas, hay diferencias que no llaman culturales, llaman directamente civilizatorias, como distintas civilizaciones coexistiendo en este momento en el mundo, y esas civilizaciones, como por ejemplo, o para nombrar alguna, el Islam o la civilización occidental, por más que tengan escuelas que uno las ve desde afuera, se asoma a la ventana del aula y parece que pasa lo mismo, ellos dicen que muy profundamente la relación pedagógica, que es una expresión de la relación entre los adultos, los niños, las personas, el conocimiento, todo esto es profundamente diferente. Uy, me dice que en 10 minutos terminamos, así que en todo caso cortaremos 5 minutos y después volvemos. Puedo entrar con el mismo link. Bueno, entonces lo que plantean Le Tan Coy y Pampanini están diciendo como, bueno, yo la veo desde afuera el aula y parece que es lo mismo, pero cuando estoy adentro pasan cosas que son distintas porque están en marcos civilizatorios que son distintos. Vamos a la diapositiva que sigue, los efectos de la escolarización, también planteados por Arneson. Uno de los que decíamos recién es que un niño se ubica en un contexto más amplio, nacional y mundial. La vida ya no es esto que yo tenía ahí cerca y la gente que yo solo me cruzaba familiarmente, sino que estoy expuesto a otro montón de cosas. Pensemos además que las escuelas se desarrollan antes de los medios de comunicación modernos, ¿no? Antes de la radio, de la televisión, de internet, todo eso, había escuelas y las escuelas ya nos traían noticias sobre el resto del mundo. Otra cosa que consolidó el desarrollo de los sistemas escolares en todo el mundo es la idea de la educación como un derecho. En las escuelas, en los países donde está logrado el acceso a la escuela, la pelea por ese derecho pasa por qué se consigue dentro de la escuela y qué resultados tiene para la vida adulta. En los países donde todavía no se logró que todos los chicos puedan estar en la escuela, la pelea por ese derecho pasa por cómo hacemos para que los chicos puedan acceder a la escuela, para que no les vaya mal, para que no abandonen, ¿no? Para que no sea discriminatoria. Entonces ahí tenemos, esto quedó para todos. Y aún en los países donde no había una concepción de educar a los chicos pobres o de compartir el conocimiento hacia los chicos pobres, la instalación de los sistemas de escuelas dejó abierta en la sociedad esto. Aún en lugares donde mucha gente sabe que no va a poder ir a la escuela y que sus hijos no van a poder ir a la escuela, esa reivindicación y ese anhelo está siempre. Ya se convierte en una cosa a cumplir y es un problema de las sociedades y los estados cómo se garantiza. El tercer punto que tenemos ahí es que la existencia de las escuelas y que en muchos países los chicos pasen gran parte del tiempo en la escuela cambió los patrones de crianza y de socialización. ¿No? Entonces, formas más tradicionales, como la crianza con los abuelos, fue reemplazada por crianza con otro adulto afuera de la casa, que son los docentes. Otras formas tradicionales, como crianza solamente con personas del mismo género, fueron reemplazadas por las escuelas que suelen ser mixtas, donde los varones se encuentran con varones y donde las mujeres se encuentran con mujeres, y además en muchos países donde las niñas salen de su hogar, cosa que antes tampoco sucedía tan habitualmente. Y ahí tenemos esta exposición a un mundo
más grande. Por ejemplo, no sé, podemos tomar países como Irán, donde es bastante reciente. La primera escuela para mujeres es de 1907, estamos hablando de hace 113 años, pero nunca, una vez que arrancó este proceso, no se pudo frenar más y sigue creciendo y tiene mucho efecto en la vida de esas chicas. Entre otras cosas, las chicas que van accediendo en las primeras generaciones a la escuela, después toman toda una serie de decisiones en la vida como postergar el casamiento, postergar el nacimiento de los hijos y reducir la cantidad de hijos. Entonces ahí vemos efectos en la vida de ellas muy importantes y efectos poblacionales también, ¿no? Dejan de ser estas niñas esposas y madres en plena adolescencia y empiezan a tener otro tipo de patrón más occidental, si se quiere. Y bueno, otro modelo de crianza, la crianza a cargo de los hermanos mayores. También, al difundirse la escuela y estar los hermanos mayores dentro de la escuela, ese patrón se debilita. Bien, otra de las cosas que cambia con la escuela es la relación del trabajo durante la niñez. En las sociedades existían y existen distintos modelos de trabajo para los niños. Y lo que supone la escuela, en la medida en que se va difundiendo en los países, es que los chicos dejan de trabajar para estar dentro de la escuela. Los que van trabajando en los países centrales son solamente chicos en condiciones muy marginales. Y bueno, el trabajo doméstico de los chicos, que antes también existía y tenía un aporte muy grande, va cambiando, no solamente por la escuela, porque también cambian formas de producción más tradicional hacia formas de producción industrial y asalariadas, pero de todas maneras, chicos que en otras circunstancias estarían haciendo algo en la casa, ayudando, colaborando, fabricando, vendiendo, yendo a hacer tareas y demás, están mucho tiempo dentro de la escuela. Y también lo que sucede con esto es que se prolonga la edad de la escolarización y entonces tenemos que chicos que antes, en una adolescencia, en la mitad de su adolescencia, a los 15 y 6 años, serían considerados adultos y estarían emprendiendo ya sus propias actividades productivas, por ejemplo, no sé, cultivo, crianza de animales y demás, todavía también están vinculados a la escuela y se empiezan a volver adultos un poco después. Otro de los efectos que aparecen con la escolarización es que es un mecanismo de selección social que se suma a los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los mecanismos tradicionales como la riqueza, la clase social y demás no dejan de existir, porque tenemos, todavía son factores muy determinantes del éxito en la vida, el éxito académico se convierte en un mecanismo intermediador en esto. Una persona que nace en una clase social muy alta y que no tiene ningún éxito escolar, ve limitadas sus posibilidades. Y también una persona de clase baja o media con éxito escolar podría llegar en algunas ocasiones a tener algún tipo de mejora en su situación social. Esto en nuestro imaginario más popular lo veíamos con Mi hijo el doctor, pero bueno, hay investigaciones empíricas que son contradictorias en relación a esto. Algunas dicen que efectivamente hay una superación de la pobreza intergeneracional, es decir, se da de una generación a la siguiente, en muchos contextos superación de la pobreza, y la educación es un factor importante en esto, pero hay otras investigaciones empíricas, algunas por ejemplo más cercanas como en Brasil, que dicen que a gente de clase baja que llega a niveles altos de escolarización, de todas maneras, no siempre consigue mejorar los niveles salariales que tienen los padres. Por ejemplo, eso está parcialmente verificado en mujeres afrodescendientes en Brasil, ¿no? Tienen niveles educativos mucho más altos que las madres, pero a la larga niveles salariales que son similares, ¿no? Bien. Y por último está esta nueva percepción de la niñez. Hay como un lugar común de decir que la
la pedagogía inventa la niñez o la descubre, esto después nosotros lo vamos a criticar un poco, esa idea. Pero sí lo que podemos ver es que en la medida que existen las escuelas, las ideas generales sobre qué es un niño empiezan a acomodarse a las ideas sobre qué tiene que estar adentro de la escuela y qué cosas le pasan en relación a la escuela, ¿no? Entonces, en algunas sociedades, Anderson, ella es antropóloga, entonces toma las denominaciones de algunas sociedades donde no había palabras para tantos momentos del recorrido vital como empiezan a aparecer cuando aparece la escuela, digamos, como que algunas sociedades tenían niño o adulto como única dos distinciones, perdón. Y ahora vemos que existe una niñez, una adolescencia, infancia, bueno, acá las que son de inicial se estudiaron todos los periodos, ¿no? De ambuladores, no sé, toda la cantidad de definiciones que tenemos para hablar de los chicos y sus edades. Inclusive el fenómeno interesante que dice Anderson es lo que ella denomina la microedad, ¿no? Esto de que la escuela empiece a decir, fulano está atrasado medio año madurativamente, está atrasado un año y medio, con unas discriminaciones que son muy cortas en periodos de tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir está atrasado medio año? O que la edad el principio del año escolar hace que chicos que llegan con la misma edad, unos lleguen más grandes y otros más chicos, y que esto los docentes lo noten como una diferencia real. Entonces, en relación a la edad aparece esto, ¿no? Otra de las cosas que se cambió sobre la niñez es la idea que se tiene sobre inteligencia, que aparece, bueno, ahí con los test de Binet, pero muy ligada al, al manejo de información del que solicitaba en la cultura de la escuela, ¿no? Después hay mucha controversia, pero también hay mucho desarrollo metodológico en relación a lo que sería la medición de la inteligencia. Las definiciones más modernas de estos mismos instrumentos viejos, como lo de Binet y demás, hablan de procesamiento de información.